Bem-vindos a mais uma transmissão do Bienvenidos a una Instituto Vida para transmisión más Todos, del Instituto Vida para diretamente Todos, dos estúdios na directamente de los estância estudios en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, São Paulo, São Paulo, Brasil. Brasil. Nós, quando esta mensagem for veiculada, Nosotros cuando será já no cuando primeiro domingo, dia 3 de este janeiro. mensaje sea transmitido, será el 2021. primer domingo de enero del año Portanto, 2021. Bom ano para Por lo todos. tanto, un buen año para ustedes. É mais ano que o Senhor Es un año nos más deu que el Señor nos para dio trabalharmos para a vinda do para do que seu trabajemos para la venida de su reino. reino. Eu não poderia deixar de Yo no fazer podría ligação com Dejar de hacer una anteriores. unión con los mensajes anteriores. Eu quero lembrar vocês Yo quiero recordarles a de que ustedes nós temos uma incumbência de que nosotros tenemos especial. una incumbencia Nós especial. somos trabalhadores de última hora. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. Estamos no limiar Nosotros da volta do estamos- Senhor, assim cremos. Estamos en el linear de la venida del Señor. O pequenino rebanho Somos que foi mencionado este pequeño em rebaño Lucas, que fue mencionado capítulo 12, en Lucas capítulo são 12. os que têm pouca força, Son los que tienen poca fuerza, os que não se consideram son los que no se maduros consideran ainda, maduros todavía, todavía são eles que o Senhor, pero son estos, são os que o Senhor son los que, agradou son los que le agradó al o Señor, reino. el E reino. também nós mencionamos Y también que nós nosotros somos mencionamos a que nosotros igreja em somos Filadélfia, la iglesia en aquela Filadelfia, igreja sem força, aquella iglesia sin fuerza, não pequeña, poderosa, que no es mas poderosa, Deus tem posto diante pero dela Dios uma ha puesto porta delante aberta. de ella una puerta abierta. Só lembrando rapidamente, Solo recordando a rápidamente la historia de la iglesia escrita no livro de descrita Apocalipse, en el libro de capítulo Apocalipsis, 2 e 3, capítulo 2 y 3, João foi incumbido de cuando Juan escrever recibió la incumbencia as 7 cartas, de escribir las 7 cada cartas, a uma das 7 igrejas cada da una Ásia Menor. a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor, comenzando con la iglesia en Éfeso. Em Éfeso La iglesia en Éfeso aquela corresponde igreja do final a aquella iglesia do del século final del siglo I, o apóstolo João deu donde el apóstol sequência Juan dio secuencia ao ministério de João. al ministerio de Juan. Em Éfeso começou En Éfeso a trabalhar, comenzó a trabajar levando as pessoas que desfrutaram de todas llevando a as las personas que disfrutaron de todas las riquezas que Dios dio como revelación Paulo al apóstol Pablo. foi trabalhando para que isso Y fue seja trabajando constituído para que esto sea totalmente constituido totalmente neles, en né, ellos, en los no final do santos, primeiro en século. el final del primer siglo. Talvez alguns, né, Tal vez estejam- algunos estivessem cheios do conhecimento na cabeça, Estuvieron llenos de mas conocimiento en la pouco a pouco, cabeza, pero João, poco a poco, com seu ministério Juan de con su espírito ministerio de vida, del Espíritu de foi vida tornando esse ministério, fue haciendo este orgânico. ministerio, As pessoas volviendo este ministerio foram muito orgánico. ajudadas Las personas em fueron muy ayudadas sair do mero conhecimento, en salir del mero mas em conocimiento se constituir y com constituirse toda a palavra do ministério con toda do la apóstolo palabra del Paulo, ministerio del apóstol e Pablo. assim deu prosseguimento, né? E a igreja Y así em le dio Esmirna, prosseguimiento. Y la segue iglesia en Esmirna, em igreja em Éfeso, que vem, né, depois do final do primeiro século e vai até o começo do século. va hasta el Uma fin de la igreja iglesia en que Éfeso y passou por va muitas perseguições hasta el fin do del Império siglo Romano, IV. Pasó que por muchas tentou persecuciones del extingui-la, imperio tentou romano, acabar com a que igreja, intentó extinguirla y cristã, acabar con la mas iglesia graças ao cristiana. Senhor, Pero gracias al pela Señor, boa preparação por la que buena o ministério preparación deu que el para ministerio de eles, Juan dio a eles ellos, conseguiram, permanecer ellos consiguieron fiéis permanecer até a fieles morte, né? hasta la muerte. Foi uma igreja que não houve nenhuma Fue una iglesia que no hubo repreensão ninguna a ela, tá? reprensión Em para seguida ella. veio a igreja em Enseguida Pérgamo, vino la iglesia en quando Pérgamo, o imperador Constantino cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo abriu as portas do cristianismo y abrió las para puertas del o Império cristianismo Romano. para el Isso imperio romano. aparentemente foi uma coisa Esto boa, aparentemente fue una cosa buena, perseguir, né, a igreja cristã, que dejó de perseguir a la iglesia isso cristiana, trouxe muita confusão, pero esto trajo mucha confusión, mucha mezcla de joio no meio do trigo. Isso é a parábola, né, em Mateus Esto es 13. en la parábola de Então, Mateo ali, 13. muitos
falsos cristãos Entonces allí muchos falsos cristianos, por querer ganhar privilégios do por Império querer Romano, ganar privilegios del passaram a Imperio se Romano, declarar como pasaron a cristãos, declararse como e ali cristianos houve inchaço, y allí hubo una hinchazón, crecimiento anormal hubo da un igreja. crecimiento anormal de la Isso não iglesia. trouxe benefícios para a Y esto igreja. no trajo beneficios para la iglesia. A história da igreja que corresponde Esto es la historia de la iglesia que corresponde al comienzo del siglo IV hasta el final del siglo VI. Vem a igreja em Tiatira. Allí viene la iglesia en Tiatira. No final do século La iglesia en Tiatira en el final del siglo dura VI, até os dias de hoje. que dura hasta los E días de essa hoy. igreja em Tiatira, Y esta iglesia en Tiatira houve muitas coisas já consolidadas, muitos erros hubo muchas consolidados, cosas, assim como muchos já, equívocos que fueron consolidados, así como el sistema de los muito clérigos, delineado e muy bien delineado y establecido. O sistema papal foi El sistema totalmente papal consolidado, fue totalmente e assim, consolidado. houve muitos desvios Y así hubo muchos desvíos con relación a la verdad, con relación a la práctica. E a igreja se tornou Y la iglesia se volvió poderosa. Ela corresponde à parábola Corresponde a la parábola da semente de mostarda, de la semilla que de é a mostaza, menor semente, que es la menor semilla de todas as sementes. de todas las Ela é semillas. uma hortaliça. Ella es una A hortaliza. mostarda é uma hortaliça. La mostaza mas es una ela hortaliza, se pero de tornou repente se uma volvió grande árvore un gran árbol onde se aninhavam as aves. donde E não las aves são hacían aves nido. positivas, Y no né? solo, no son aves positivas. Então, se tornou uma Entonces igreja se hizo, se volvió una iglesia poderosa, políticamente, económicamente. Essa deformação, Entonces esta deformación Dios no quiere para su iglesia. Não pode, Una iglesia no puede mezclarse con la política, no puede volverse una iglesia poderosa políticamente. Tanto es que muchos reyes tenían que conseguir aval o bendición papal para que pudieran administrar su país. Entonces estas deformaciones comenzaron a surgir y allí hubo como reacción, vino la iglesia en Sardis, que en el comienzo del siglo XVI, comenzando con la reforma, y dura hasta los días de hoy. Entonces hubo una restauración, hubo una vuelta a los principios, pero también de a poco cayó en los mismos equívocos y hay apenas unas pocas personas que no se contaminaron, no contaminaron sus vestiduras en Sardis. Entonces en Sardis todavía habrá vencedores. El Señor levantó la iglesia en Filadelfia como preparación para el final de los tiempos. Como yo dije en los mensajes pasados, en el siglo XVIII el Señor comenzó con un embrión del amor fraternal entre los hermanos. Esto es como una reacción de que no hay entre los miembros de la iglesia la clase clerical y la clase de los leos. No, todos son miembros que deben funcionar en el cuerpo de Cristo para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, comenzó este embrión en el siglo XVIII y en el siglo XIX, una vez más, este embrión se fortaleció. Y en el siglo XX, finalmente las bases de la iglesia en Filadelfia comenzó a ser consolidada. La visión de la iglesia, la visión de la unidad de la iglesia, de la unidad práctica de la iglesia. En toda la Biblia nosotros vemos una iglesia en cada ciudad. Entonces esta representatividad de la iglesia sin división comenzó a mostrarse en el siglo XX. Y también muchas verdades comenzaron a consolidarse. Verdades sobre la iglesia, sobre el servicio de la iglesia, edificación de la iglesia, verdades sobre nuestro camino de la cruz, negar la vida del alma,
y nos vivimos en el Espíritu, invocar el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Muchas cosas fueron consolidadas. Pero cuando se restaura muchas verdades, existe un peligro de nosotros, por conocer muchas verdades, nuevamente nosotros nos ensoberbecemos. En el siglo XX también había este peligro de las personas pensando, creyendo que los otros están equivocados y nosotros estamos correctos. Nosotros tenemos las verdades, solo nosotros tenemos estas verdades. Y comenzar a creerse rico y lleno, diciendo que no necesita de ninguna cosa. Pero Dios dice que no sabes, que tú eres infeliz, miserable, pobre, ciego y entonces cuando envejece, se ensoberbece. Los que ganaron la visión de la iglesia en Filadelfia se vuelven la iglesia en la Odisea, que surgió desde el siglo XIX y XX hasta los días de hoy. Y es una iglesia que cree que tiene todo, que no necesita de nada más, no necesita de nuevas revelaciones, ya posee todo, no necesita de nada, está todo allí. Pero gracias al Señor, el Señor nos mantuvo en la línea de la iglesia en Filadelfia. Continuamos sin fuerza, humildes. Pero nosotros tenemos aquel que tiene la llave de David, que abre la puerta del reino. Y la cosa preciosa de la iglesia en Filadelfia es la palabra profética. Los tesoros de la palabra profética continúan con la iglesia en Filadelfia y no ha cesado de ser ministrado para nosotros hasta el día de hoy. Y esta palabra es la que nos ha pautado para andar en el camino de preparación para el encerramiento del final de los tiempos. Por lo tanto, nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a mantenernos en esta condición, no creer que somos ricos, una iglesia que no se cree rica, llena, sino una iglesia que cree que tiene poca fuerza, pero siempre caminando de acuerdo con la palabra profética, creyendo en la palabra, obedeciendo a la palabra, no siendo de aquella generación incrédula, mala y adúltera, sino nosotros somos de la generación del pequeño rebaño, la generación de la iglesia en Filadelfia, la generación de los trabajadores de la última hora. Y de esta forma, queridos hermanos, nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. La iglesia en Filadelfia, así como la iglesia en Esmirna, son dos iglesias que no hubo ninguna reprensión para con ellas. Y también una iglesia que el Señor colocó delante de ella. Ella tiene poca fuerza, pero el Señor colocó delante de ella una puerta abierta. Queridos hermanos, nosotros estamos experimentando exactamente esto. Nosotros no tenemos gran poder político, no tenemos gran poder económico, nosotros no somos poderosos en este siglo, pero nosotros experimentamos tantas cosas, tantos milagros, el Señor abriendo la puerta a nosotros. Solo por el comportaje dinámico las cosas están sucediendo entre nosotros. Más de 10.000 libros están siendo sembrados cada día por nuestros colportores dinámicos. Y las iglesias, los miembros de las iglesias, las mujeres activas cuidando de la red de cuidado, de las conectadas, y también los jóvenes con el avance joven. El Expolibro ya volvió a actuar, gracias a Dios. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos dio estas herramientas. Son milagros. Nosotros no teníamos ninguna condición, pero gracias al Señor, porque el Señor dio para la iglesia en Filadelfia una puerta abierta, sabiendo que nosotros tenemos poca fuerza, porque la fuerza es del Señor. Quien tiene que tener fuerza es el Señor y no nosotros.
Nosotros tan solamente guardamos la palabra, amamos la palabra profética, creemos en la palabra profética, obedecemos y practicamos la palabra profética. Nosotros no negamos el nombre del Señor, amamos el nombre del Señor. Y es este nombre que nos da fuerzas para proseguir. Este nombre que nos da socorro en la hora oportuna, en el momento que nosotros nos consideramos, vamos a decir así, insuficientes. En el momento que nosotros nos sentimos sin fuerza para proseguir, nosotros invocamos este nombre y este nombre nos reanima, nos alienta a proseguir en este momento difícil de los últimos tiempos. Entonces, para esta iglesia, el Señor nos dio también probaciones para pasar. Nosotros pasamos por las probaciones, por la palabra de la perseverancia de Jesús. Gracias a Dios, el Señor prometió librarnos de la hora de la probación, cuando venga la gran tribulación. Y seremos, yo creo, la iglesia en Filadelfia será arrebatada antes que venga la gran tribulación. Y una cosa muy rica que promete la iglesia de Filadelfia es: vengo sin demora, vengo pronto. Querido hermano, no desanime, el Señor vendrá pronto. Apenas conserva lo que tienes para la iglesia en Filadelfia, para que nadie tome tu corona. Y el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias al Señor, que el Señor nos ha dado tanta gracia. Nosotros no somos merecedores. Yo me siento, queridos hermanos, todas las veces que nosotros recibimos una gran revelación, yo siempre digo al Señor: Señor, ¿quién somos nosotros? No somos nadie, no somos nada. No somos merecedores de tanta revelación. Pero aprobó al Señor, agradó al Señor, al Padre, darnos su reino. Por lo tanto, vamos a proseguir predicando el Evangelio del Reino. Somos pequeños, pero vamos a ser fieles a la palabra que el Señor nos ha dado. Y continuamos a depender del nombre del Señor en el procedimiento del encargo. En este año de 2021, yo creo que el Señor hará grandes cosas en dirección al final de los tiempos, para el Señor preparar el mayor número de vencedores, el mayor número posible de vencedores vivos. Y cuando el Señor vuelva, que nos encuentre haciendo parte de los 144,000 vencedores vivos, que el Señor pueda agraciarnos. Yo tengo con mucha claridad, convicción, de que el papel que el Señor me dio, el papel que el Señor dio a Esdras, nosotros dos somos como un solo hombre. Y nuestra misión, queridos hermanos, es preparar la iglesia, no dejar nadie desanimar, no dejar que nadie desalentado, que todos puedan ver que tenemos todas las chances de ser vencedores en esta época nuestra. Basta seguir los pasos del rebaño, basta seguir la dirección dada por la palabra profética. Usted podrá ser uno de estos vencedores. Y no solo nosotros que estamos ya viviendo la vida de la iglesia. Yo creo que muchos que nos acompañan desde que comenzó las transmisiones del Instituto Vida para Todos, muchos han acompañado esta palabra. Y yo creo que el propio Espíritu Santo está llamando a cada uno. Está juntando, convocando también a estos para cambiar de estado, cambiar de postura. Y muchos que tal vez no están en nuestro medio todavía, ellos están siendo preparados para ser vencedores. Vamos para adelante. Vamos a recibir nuestro novio
listo allí para abrirle la puerta cuando Él venga, cuando Él vuelva. Yo en este mensaje decidí hablar de Mateos, capítulo 25, que son las parábolas clásicas. Nosotros no podemos dejar de hablar en esta serie de mensajes que nosotros hablamos tanto de Mateo 20, hablamos de Mateo 24, claro, Lucas 12, pero no podríamos dejar pasar en blanco Mateo 25, que contiene las parábolas clásicas entre nosotros. Me gustaría que nosotros podamos estar enterados de lo que habla Mateo 25. Mateo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Y allí dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Voy a comentar entonces sobre esto. 10 vírgenes. ¿Por qué el número 10? El número 10 es un número. La mayor parte del número 12. Porque el número 12 en la Biblia es un número completo. El número completo es 12. Y el número 10 es la mayoría, la mayor parte del número completo. Nosotros tenemos, además del número 10, tenemos el número 2. Entonces 10 más 2 son 12. 10 representa la mayor parte y el 2 representa la menor parte. Aquí tenemos la mayor parte, representa la mayor parte de los que creyeron en el Señor Jesús, que componen la iglesia. Las 10 vírgenes componen la mayor parte de los que creyeron en el Señor Jesús, la mayor parte de los cristianos, la mayor parte que compone la iglesia. 10 vírgenes. 10 vírgenes porque Recuerden que Pablo dijo, vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 11, de haber mostrado a los corintios, presentado a los corintios a Cristo, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros somos salvos, cuando creemos en el Señor Jesús, nosotros entonces fuimos justificados por Dios y nos volvimos una virgen que ama solamente a su esposo. Tenemos un solo marido, un solo esposo, que es Cristo. Pero a partir de ese día nuestros ojos no están más fijos en otras cosas, en otras personas, sino nuestros ojos están fijos solamente en nuestro Señor, en nuestro novio, en nuestro esposo que es Cristo. Nosotros pasamos a ser vírgenes. Muy bien. Y estas vírgenes, este número 10, de 10 vírgenes, representan a los cristianos, los que creyeron en el Señor Jesús, como dije, los miembros de la iglesia, pero la gran mayoría, antes de la venida del Señor, habrán ya dormido. La gran mayoría ya habrá partido para el Señor, ya habrán muerto.
¿Por qué yo digo esto? Porque aquí en el versículo 5 dice así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fueron todas tomadas de sono y adormeceram. Fueron todas tomadas de sueño y durmieron. Bom, vamos continuar assim. Bien, vamos a continuar. Então, essa igreja é formada por Entonces esta iglesia es formada por vírgenes y el propio Señor está preparando esta iglesia para el casamiento de Él con ella. Esto está en Efesios. Vamos para Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Que diz, Efésios 5, versículo 25, que diz: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces nosotros somos esta virgen que Cristo amó a su iglesia y a sí mismo se entregó por ella. Y Dios está santificando su iglesia, habiéndola purificado por medio del lavamiento de agua por la palabra. Vean cómo es importante que nosotros estemos abiertos para la palabra, valorizando cada palabra que nos lava, que nos santifica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito de Dios, habernos llamado, y nosotros somos las vírgenes. Dios quiere hacer de nosotros su iglesia gloriosa, para aquel día casarse, Cristo, casarse con la iglesia. Bien, entonces vamos a volver para Mateo 25. Necesito mostrarles a ustedes estaban con sus lámparas. Aquí habla que estas 10 vírgenes estaban con sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Cristo es nuestro novio. Estas vírgenes estaban con sus lámparas encendidas. ¿Qué es una lámpara? Proverbios capítulo 20, 27, habla que la lámpara es nuestro espíritu. Es el espíritu del hombre. Proverbios capítulo 20, 27, que dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces el espíritu del hombre, el espíritu que Dios dio a cada uno, es la lámpara del Señor. Entonces en el día cuando Adán cayó en el jardín del Edén, esta lámpara se apagó. Ese nuestro espíritu ficó amortecido. Pero gracias a Dios, en el día en que nosotros creímos en el Señor Jesús, nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros recibimos una nueva vida. Nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu revivió. Nuestro espíritu renació. Este es el nuevo nacimiento. Y con este nuevo nacimiento, nuestro espíritu como lámpara quedó encendida nuevamente. Gracias a Dios. Y el aceite que hace la lámpara estar encendida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor que entró en nuestro espíritu y encendió nuevamente nuestro espíritu como lámpara. Entonces existen 5 que eran necias y 5 eran prudentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías de personas? Las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué representan las vasijas? Las vasijas representan
representan un vaso. Fuimos hechos como vasos para Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces Dios llamó entre los judíos, entre los gentiles, estos vasos de misericordia, y nos dio su salvación en el día en que creímos en el Señor Jesús. Muy bien. Entonces a partir de este momento nosotros pasamos a ser una virgen. Por eso tanto las vírgenes necias, tanto las vírgenes sabias o prudentes tenían sus lámparas encendidas, sus espíritus estaban regenerados, encendidos por el Espíritu Santo de Dios en el Espíritu. Pero el vaso se refiere a nuestra persona, a nuestra personalidad, a nuestra alma. Entonces no solo el Espíritu necesita contener aceite para mantener el espíritu del hombre encendido, pero nuestra alma necesita contener también aceite. ¿Y cómo se almacena aceite en nuestra alma? En nosotros permitiendo que la palabra trabaje en nosotros. Entonces esta es la diferencia entre las necias y las prudentes. Las prudentes, cuando escuchaban la palabra de Dios, ellas tomaban como palabra que venía de Dios y ellas las recibían y ellas creían, obedecían y practicaban esta palabra. Esta es la diferencia entre la generación de las tinieblas y la generación de la luz. La generación de las tinieblas no cree en la palabra de Dios. La generación de las tinieblas persiguieron y hasta mataron a los profetas. Pero la generación de la luz ama la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Y deja que esta palabra venga a almacenar aceite en sus vasijas. Esto es la propia palabra de la verdad que carga al propio Dios como toda realidad. Dejar que Dios, a través de la palabra, pueda constituir toda realidad de Dios en el hombre, en la vasija del hombre, esto es, en el alma del hombre. Por lo tanto, queridos hermanos, no basta apenas ser un creyente, no basta apenas ser uno que cree en el Señor Jesús y vivir de esta forma. Nosotros necesitamos buscar al Señor, invocar su nombre, correr atrás de la palabra profética, atrás de la palabra de Dios. Y la palabra que carga la verdad, que es el propio Dios, como la realidad de todas las cosas, Dios desea trabajar en nuestra alma, transformando nuestra alma por la renovación de nuestra mente. Queridos hermanos, pero aquí no dice que esta vasija necesita estar llena hasta la tapa. Si usted está haciendo así, esa es su actitud de buscar la palabra. Aunque usted no haya sido maduro, hasta 100% de madurez, pero si usted está en este proceso, usted valoriza la palabra del Señor, usted obedece, usted ama, usted cree, queridos hermanos, usted está ya a camino de ser un vencedor y usted será una virgen prudente. Entonces vamos. Y el aceite ya dije que es el Espíritu Santo. Muy bien. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono. Aquí interessante aqui falar, né? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí es interesante diciendo que ya estaban con sueño y durmieron. Voy a mostrarles a ustedes en Hechos, capítulo 9, versículo 36. Tem essa expressão de adormecer
Atos 9, 37, ali fala Hechos 9:37. de Dorcas, da Tabita, versículo 36. Allí habla de la resurrección. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Entonces existe este proceso. Enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Quiere decir, ella se enfermó y murió. 1 Corintios 11, versículo 30. 1 Corintios 11, versículo 30, allí dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, cuando se habla, cuando se habla que las vírgenes fueron tomadas de sueño, como el Señor no volvió en la época de ellas, fueron tomadas de sueño y durmieron. Ellas se fueron enfermando y murieron físicamente. Pero todo cristiano en realidad no muere, de hecho, sino adormece, duerme. Entonces todas las 10 vírgenes adormecieron. En otras palabras, todas las 10 vírgenes que componen la gran mayoría de los cristianos, de los santos, ya durmieron. O dormirán todavía antes de la venida del Señor Jesús. Entonces el número 10 es la mayor parte del número 12. Entonces la gran parte de los santos ya durmió en el Señor o dormirá en el Señor antes de la venida del Señor. Muy bien. Entonces aquí se refiere a los santos que ya murieron, que ya durmieron en el Señor. El versículo 6. Y a la medianoche, esta es la hora más oscura de nuestra era tenebrosa. ¿Qué significa la hora más tenebrosa? Significa el fin de nuestra era. Ya en la venida del Señor. Y se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué quiere decir esto? Esto es exactamente... Está dicho por Pablo en 1 Tesalonicenses que nosotros leímos. 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 16, que dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, el propio Señor determinará, con voz de mando, con voz de arcángel. Aquí se escuchó un grito, y este grito es la voz del arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se refiere ya en el final de la gran tribulación, en la parucía pública del Señor, la venida pública del Señor. Allí las vírgenes serán despiertas, serán despertadas. Entonces vamos a volver para Mateo 25. Pretendo pasar aquí para que ustedes entiendan esta parábola. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, todas serão ressuscitadas. Entonces se levantaron todas las vírgenes, prepararon sus lámparas, todas serán resucitadas. Do vosso azeite. Entonces aquellas, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora
Quiere decir, nosotros necesitamos, queridos hermanos, preparar aceite en nuestra vasija. Vamos a preparar para que la palabra de Dios, la palabra de la verdad, pueda trabajar en nosotros, en nuestra alma. Nosotros no podemos ser un cristiano superficial, solo teniendo el espíritu regenerado y nuestra alma totalmente todavía natural, sin ser transformada. Necesitamos permitir que la palabra de Dios actúe en nosotros, trabaje en nosotros. La palabra que carga toda la realidad de Dios. Dios es amor, luz, vida. Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es la gloria. O sea, todo lo que Dios es. Dios es amor. Todo lo que Dios es se ha constituido en nosotros como su realidad y depositada en la vasija, en nuestra alma. Y así nosotros tendremos aceite en nuestra alma. Cuando el Señor vuelva, nuestra lámpara continuará encendida para recibir el Señor. Recibir al Señor Jesús. Entonces vamos a vivir preparados. Aquí algunos hermanos tienen una comprensión un poco equivocada de que es necesario que nuestra vasija esté totalmente llena. En esta parábola no se habla de esto. Basta que usted, en el tiempo en que el Señor te despierte, usted pase a vivir una vida de dejar al Señor trabajar en su alma. Dejar que la palabra de la verdad pueda constituir el aceite, llevar aceite, trabajar aceite para su alma, mente, voluntad y emoción. Son trabajadas para ser transformadas, más parecidas con Dios. Entonces, está bien. Este es el proceso de usted ser un vencedor. No necesita estar hasta la tapa. Algunos piensan, no voy a ser vencedor porque estoy lejos de estar totalmente maduro. No, desde que usted tenga este estado de búsqueda, y eso también vale para usted, este estado de búsqueda, usted será considerado vencedor. ¿Está bien? Entonces, esta es la parábola de las 10 vírgenes. Voy a pasar para la parábola de los talentos. También en Mateo 25 es muy importante. 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola de las 10 vírgenes se refiere a la vida, a la madurez de vida. ¿Cuánto usted deja que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, trabaje en su alma para que usted tenga crecimiento de vida y alcance la madurez de vida? Esto es en el aspecto de la vida. Y la parábola de los talentos se refiere a un aspecto de la obra. La obra que usted hace para Dios, ella es aprobada por Dios o no es aprobada por Dios. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver. Señor Jesús. 1 Corintios 3. Pablo habla en el versículo 10. Pablo dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí ya corresponde al aspecto de la obra. ¿Cómo usted está haciendo la obra para Dios? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto es, nosotros podemos estar haciendo muchas obras cristianas, obras de caridad, buenas obras para Dios, predicando el Evangelio, expulsando demonios, curando a las personas, haciendo muchas cosas.
Pero nosotros podemos sorprendernos en aquel día y que todas estas obras, con todo este volumen, pueden ser cosas inflamables, pueden ser hechos de madera, heno y hojarasca. Cuando viene el fuego, prueba y no sobra nada, solo cenizas. No, nosotros necesitamos edificar con oro, que es la naturaleza de Dios, la plata, que es la redención de Cristo, y las piedras preciosas, que es la obra transformadora del Espíritu Santo. Quiere decir, nuestra obra tiene que ser hecha con el propio Dios triuno. No es con nuestro material natural, humano. Entonces el fuego lo prueba. Usted hizo muchas cosas, pero cuando pasa el fuego no prueban, no sobra nada. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, voy comentando porque si no nosotros vamos a leer y terminar de leer y terminó. Entonces aquí habla, vamos a volver para Mateo 25. Yo leí el comienzo del versículo 14. Es un hombre que yéndose lejos. ¿Cómo Cristo se ausentó del país, se fue lejos? ¿Qué significa que este hombre se ausentó del país? Significa que Cristo murió, resucitó, Él fue recibido en los cielos, se sentó a la derecha de Dios. Esto está en el final del libro de Marcos. Vamos a ver, Marcos 16, 19. Marcos 16, né? Marcos 16, 19. Versículo 19 dice así: y el Señor, después que les habló, esto fue después de la resurrección, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Él se ausentó del país, se ausentó de esta tierra. Él hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, toda su obra redentora, su muerte, Dios lo resucitó de entre los muertos. Él volvió, habló con sus discípulos, les dio comisión a sus discípulos y al final Él fue recibido en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Pero antes de Él ir, Él incumbió a sus discípulos para su obra, que es predicar el Evangelio. Eso está en el mismo Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto también está en el final del libro de Mateo, Mateo 28, versículo 18, que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es nuestra incumbencia para la obra. Dios nos confió su obra para que nosotros hagamos su obra. Por lo tanto, hermanos, de un lado Él subió a los cielos y está a la diestra del Padre, pero por otro lado, Él está con nosotros en forma del Espíritu. El Espíritu de la verdad está en nosotros, trabajando junto con nosotros hasta la consumación del siglo. Entonces Cristo nos confió en la iglesia para predicar el Evangelio y también para edificar la iglesia. Esto está en Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Capítulo 4, versículos 11 y 12, que diz assim: que dice así: y él mismo concedió y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto hace parte de nuestra incumbencia que Dios nos dio como sus siervos aquí en la tierra con relación a la obra. Y en el fin, sus bienes aquí, Él nos confió sus bienes. Sus bienes son los hombres, son las personas que el Señor salvó, que el Señor redimió y salvó y colocó en la iglesia. Esto está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, que dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Todos nosotros fuimos comprados por precio. Y Dios entonces da mucho valor para quien Él compró con precio. Y Él confió estos hombres que Él compró con precio y entregó para los siervos que somos nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar bien de los bienes del Señor. Vamos a volver para Mateo 25. Nos vamos comentando y voltando. Y nos vamos comentando y volviendo aquí. Llamó a sus siervos y les confió sus bienes. Versículo 14. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Que es la capacidad natural de cada uno cuando nació con ella, y también durante el aprendizaje, durante toda su vida. Entonces, según esta capacidad, Dios también dio talentos. Estos talentos son los dones espirituales que Dios dio a cada uno. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios juntamente con la vida de Dios, nosotros recibimos también los dones, capacidades de funcionar. Gracias a Dios, todos nosotros tenemos estos dones. Y estos dones que Dios nos dio es justamente para hacer la obra de Dios. Y Dios confió para nosotros con sus bienes, que son los hombres que Dios nos confió. Entonces, quien recibió 5 talentos, versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Queridos hermanos, nosotros necesitamos de esta proactividad. Necesitamos ser así, tan rápidos en atender la palabra del Señor. Cuando el Señor habla, vamos a tener esa complicidad con el Señor, complicidad entre nosotros. Cuando viene la palabra profética, hermanos, no cuestionen. Vamos a ir a negociar inmediatamente. Vamos a practicar inmediatamente. Y esta proactividad, hermanos, va a hacer con que usted lucre con 5 talentos, otros 5. No es su capacidad, pero Dios va a estar con usted en este trabajo. Y allí, después todavía, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Él recibió menos, pero hizo el mismo trabajo, consiguiendo otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, el Señor ya está demorando durante todo el tiempo de la era de la iglesia. Ya tenemos casi 2000 años. Entonces el Señor todavía no volvió, y yo creo que el Señor voltará en nuestros días. Yo quiero hacer parte de estos vencedores vivos. Entonces Él está para volver, y cuando Él vuelva,
Él va a arreglar las cuentas con cada uno de nosotros. No piense que usted no va a necesitar acertar cuentas con el Señor. Él va así a arreglar cuentas con usted. Él va a ver que aquello que Él dio a usted, el don que dio a usted según su capacidad, si usted fue fiel en aquello poco que Él te dio, si usted fue fiel, usted va a entrar en el gozo de su Señor. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí solo como referencia para que ustedes sepan, un talento era la mayor unidad de peso en la época. Él corresponde más o menos a 35 kilos de plata pura. Equivalía en aquel tiempo 6.000 denarios. Y un denario era una moneda de plata que correspondía al pagamento del trabajo de un día de un soldado romano. Entonces un denario corresponde al salario de un día de trabajo. Un talento corresponde a 6.000 denarios. Por lo tanto, 6.000 días de trabajo. El Señor confió para unos 5 talentos, otros 2 y a otro 1 talento. Por lo tanto, mismo un talento no es pocas cosas. Son 6.000 denarios, el salario de 6.000 días. Solo que este que recibió 1, dijo lo siguiente. Al de 5 y al de 2, el Señor dijo: Muy bien, buen siervo y fiel. Nosotros queremos ser estos siervos buenos y fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias a Dios, nosotros queremos entrar en el gozo de nuestro Señor, en el reino. Nosotros queremos como galardón el reino milenar. Queremos estar en el gozo de nuestro Señor. Y llegando en el final, versículo 24, el que recibió 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él se justificó. ¿Sabe dónde va a ser este juzgamiento? Va a ser en el tribunal de Cristo, en los aires, que nosotros hablamos en el libro de Tesalonicenses. Entonces, en este juzgamiento, en el tribunal de Cristo, Él va a justificar su negligencia, porque el Señor entregó un capital para que Él negocie, y Él inutilizó todo el capital. Él enterró este capital, que fue una inversión que su Señor le entregó para que pueda lucrar. Este lucro en realidad son personas. Pero Él, con su negligencia, no lo hizo y enterró. Enterrar significa, queridos hermanos, la tierra significa que Él apagó su don con las cosas mundanas, con las cosas de esta tierra. Entonces Él inutilizó toda la inversión del Señor. Que nosotros no seamos así, queridos hermanos. Por menor don que usted crea que tenga, vamos a ser fieles en lo poco. El poco de don que yo tengo, quiero ser útil, servir al Señor. Usted va a ver, el Señor va a multiplicar sus dones, va aumentando sus dones. Y usted va volviéndose cada vez más útil en la mano del Señor.
crea en mis palabras. No entra en esta negligencia. Y aquí el Señor dijo así. Versículo 24. Chegando por fim o que receberam talento, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Devolvió la inversión de la manera que estaba. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermano, ¿qué es lo que usted tenía que hacer? Si usted recibió apenas un talento, ese un talento son 6.000 denarios. Es un salario de 6.000 días, no es poca cosa. Usted necesita colocar su talento para funcionar. Usted necesita, ¿qué es lo que el Señor necesita? Entregar el dinero a los bancarios. Si usted no sabe hacer rendir su dinero, los bancarios saben. Los bancarios en la iglesia son nuestros queridos hermanos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de Efesios 4:11. Ellos están para perfeccionar los santos, para el desempeño de la obra del ministerio de cada uno, para edificación del cuerpo de Cristo. Si yo no sé hacer las cosas, entrego en las manos de ellos, pido para que ellos me ayuden. Y siguiendo los pasos del rebaño, sirviendo al Señor, usted va a tener lucro, usted va a entrar para el gozo de su Señor. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es el principio. Si usted tiene al Señor, en aquel día el Señor va a recompensar más. Si usted no tiene, usted le será quitado lo que tiene. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos hermanos, aquí no se refiere a la perdición eterna. Aquí no se refiere a la pérdida de la salvación, porque la salvación es eterna. Este mismo siervo que fue inútil, él todavía participará del nuevo cielo y nueva tierra en la nueva Jerusalén, porque la salvación es eterna. Pero existe una cuestión de recompensa, de galardón, o de disciplina o punición dispensacional. ¿Por qué dispensacional? Por una dispensación. Esta dispensación será de 1000 años. Entonces, durante 1000 años, Él estará en la disciplina, en las tinieblas. Aquí dice tinieblas, sino aquí son las tinieblas exteriores, fuera de la gloria de Dios. Los vencedores estarán reinando con Cristo por 1000 años en la gloria del Señor. Y estos que fueron disciplinados, que fueron infieles, ellos estarán en las tinieblas exteriores, o sea, fuera de esta gloria de Dios. Y allí habrá lloro y crujir de dientes. Lloro es porque yo fui negligente durante todo el tiempo de mi vida cristiana. Porque yo no me esforcé cuando escuché la palabra profética. Y yo todavía no me di cuenta de que yo necesitaba despertarme. Yo no di valor a lo que el profeta estaba hablando. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a ser estos vencedores. Vamos a ser tanto aquellos que tienen aceite en las vasijas. No necesita ser 100% maduro. Si cuando el Señor vuelva o cuando la muerte te recoja y usted está en un estado de llenarse de la vasija, usted está buscando la palabra, buscando la realidad de la palabra y dejando al Señor operar en usted a través de las probaciones de la vida, usted va a ver que usted será un vencedor. También con relación a la obra, no haga cualquier obra. Vamos a hacer la obra que vale la pena.
la obra según la palabra profética. No invente buenas obras para hacer. Puede ser meramente madera, heno y hojarasca, que no soporta la prueba del fuego. Pero vamos a hacer la obra del Señor, según el propio Señor, según la palabra profética. Y el tiempo es urgente, tenemos muy poco tiempo. Por eso, hermanos, vamos a redimir el tiempo. Cada día para nosotros es importante. Y yo espero encontrarlos a todos ustedes en el reino. Todos nosotros queremos que todos sean vencedores. Este debe ser el resultado de nuestra obra, de nuestro trabajo. Cuidar de los bienes del Señor, cuidar de las personas, hacer con que todas las personas entren en la normalidad. Y la normalidad, hermanos, es vivir una vida de vencedores. Para la iglesia en Filadelfia ya posee la corona. Entonces es solo conservar lo que tiene. Conserve, mantenga, permanezca en el estado positivo de búsqueda del Señor. Y nosotros vamos a ser vencedores cuando el Señor vuelva. Dios los bendiga a todos ustedes. Un buen año. Que el Señor bendiga a la iglesia en este año. Haga prosperar la obra de Dios en 2021. Jesús es el Señor.